Queridos amigos, estamos ante una de las mayores incongruencias de nuestros tiempos. Un invento que en sus orígenes tuvo una intención muy clara, está produciendo resultados totalmente contrarios a su propósito. Las redes sociales, aunque su invención estuvo fomentada por un genuino deseo de conectar a las personas, romper las barreras que limitan la interacción, tales como la distancia, el espacio u condiciones externas, lo cierto es que hoy en día podemos ver que está generando resultados mayoritariamente negativos y opuestos a la intención original. Esta incongruencia tiene implicaciones profundas en la sociedad, afectando la salud mental, las relaciones interpersonales y la cohesión social. Aunque las redes sociales son una realidad y han sido y son de gran utilidad para conectarnos, habría que preguntarnos hoy en día de qué manera nos están conectando. Según un estudio realizado por la Universidad de California en 2019, encontró que el uso de redes sociales puede aumentar la sensación de aislamiento social. Un poco incongruente, ¿no? Otro estudio realizado por la Universidad de Pensilvania, un año antes, mostró que limitar el uso de redes sociales puede disminuir la soledad y la depresión. Estos son solo algunos de una larga lista de estudios que asocian el uso de las redes sociales a un deterioro en la salud mental de las personas, sobre todo en los jóvenes, ya que están expuestos en una edad de desarrollo a un modo de comunicación que reemplaza la autenticidad de las relaciones interpersonales por una realidad virtual. Las redes han ido socavando poco a poco la profundidad de la interacción humana por una comunicación superficial y efectista. Lo peor es que el hecho de elegir qué mostrar en tu perfil y no tener un contacto cara a cara lleva a las personas a mostrar una identidad que no refleja necesariamente su verdadera personalidad, creando para sí mismos una realidad en las redes que se escapa del mundo real, lo cual va a terminar afectando su comportamiento, su autoestima y, en el peor de los casos, ocasionar trastornos en su persona, sobre todo cuando el límite que divide ambas realidades se difumina y llega a un punto de no saber cuál es su verdadera identidad ni cómo definirla. En un escenario donde cada vez hay una menor conexión real entre las personas y una mayor interacción en un espacio virtual carente de autenticidad, la senda a encerrarnos en nosotros mismos parece ser el flujo natural al que vamos como sociedad. Y es que, si hay algo que evidentemente exacerba el auge de las redes sociales, es la comparación y el hambre por sentirnos validados socialmente. No es de extrañar que haya un culto colectivo a las exhibiciones de un sueño americano que se ha convertido en la copa de la cual todos quieren beber. Sé que más de una ocasión te has encontrado en las redes con la muestra de un típico sueño americano, opulento, materialista, clasista, abundante en resultados, pero muy escaso en procesos. Y es que, como dije una vez en este canal, el mundo ya se enteró que los sueños llevan mucho tiempo y esfuerzo, por eso dejaron de perseguirlos. Hoy la tendencia es alquilarlos. Las redes son un caldo de cultivo para el fingimiento, es la carta de presentación que constantemente estamos alimentando para escapar de una realidad que no nos hace feliz, una construcción de nuestro propio ego, de nuestra paupérrima autoestima que eligió jugar al juego de las apariencias y repitiéndonos tantas veces la realidad maquillada que mostramos en redes, que ya hasta llegamos a creer que lo que mostramos en las redes es real. Alquilamos el éxito porque es mucho más barato que comprarlo, pero la realidad es que fingir siempre será más caro que tener la determinación para pagar el precio por lo que queremos. En tiempos de tanta convulsión, donde todos corren desaforados, hambrientos de validación, llenos de ansiedad, frustrados, tan ensimismados en ellos mismos y en intentar obtener aquello que el mundo les dice que les dará valor, el desencanto se instaló en el mundo. Aquello que da validación ante la sociedad no es algo conseguible fácilmente, por mucho que nos vendan frijoles mágicos que solo alimentan la cultura de la inmediatez, hágase rico fácil y rápido, y un montón de eslogan patéticos que solo atrae a gente tan desesperada como el que crea estos disques cursos que solo ocultan alguna especie de secta piramidal. Te garantizo que vas a ser millonario, cabrón. Con esta creciente corriente de individualismo, de desencanto, con los índices de pacientes con depresión creciendo, con la creciente brecha que hemos creado entre las personas desde las redes sociales y un mundo que poco a poco parece sumirse en tinieblas, desde aquí me atrevo a encender un faro para alumbrar el camino a todo aquel que elija salirse de esta mierda y tomar la rienda de su vida y de su felicidad. Tanta ansiedad que no te deja vivir la vida como un regalo. Esa que te está robando lo más preciado que tienes, que es el tiempo. No es otra cosa más que tu alma pidiendo a gritos un sentido. Esa ansiedad es fruto de un enfoque mal dirigido, una idea errónea de lo que le da sentido a tu vida. Es el fruto de haber creído una mentira. No son los sueños que estás persiguiendo lo que le dará sentido a tu vida.
No es tan mal, de hecho tener un sueño es una de las experiencias más hermosas que tendrás en la vida, pero no será el hacerlo realidad lo que le dará sentido a tu vida, ni hablar de aquellos que persiguen una validación en el mundo a base de una adquisición material o persiguiendo un estatus, o cualquiera de estas cuestiones efímeras. Solo habrán hecho un largo viaje para encontrarse con el vacío, porque si la plata o el estatus dan felicidad, no habría suicidios en los barrios más exclusivos del mundo. Lo cierto es que todos estamos en este mundo con un propósito, y ese es el faro. Lo que cambiará radicalmente tu percepción de la vida es entender cuál es tu propósito. Y hacerse esa pregunta es vital, porque no cualquier cosa puede ocupar el lugar que le corresponde a tu propósito. De cometer este error es que vemos casos como aquel hombre que se metió tanto en una relación que su pareja pasó a ser el propósito de su vida. Lógicamente nada bueno va a salir de esto. Un día ya no está porque rompió con él o porque simplemente le tocó partir de este mundo y el tipo se derrumba, no tiene más razón para vivir. O aquella madre que pone a sus propios hijos como el propósito de su vida. Y esto a primera vista parece ser algo noble, pero los hijos tampoco pueden ser el propósito de tu vida, porque un día crecen y se van de casa, y ya su razón de vivir se acabó. Ahora se hunden en una vida sin sentido que solo brilla cuando sus hijos la visitan. A esto llévalo a todas las órdenes de la vida y obtendrás el mismo resultado. Nada que sea perecedero en este mundo debería ocupar el lugar de tu propósito. Quizás te preguntes, entonces, ¿cuál sería un buen propósito de vida? Bueno, eso es algo que claramente no puedo responder por ti. Y la primera razón es porque yo no soy tú y no nos movilizan las mismas cosas. Pero antes de que te molestes por esta respuesta, déjame decirte lo que yo sí puedo decirte sobre el propósito y que creo que te ayudará a ver con mayor claridad este asunto. Lo más importante que pude aprender es que el propósito nunca se trata de ti. Los sueños y las metas suelen ser algo que quieres alcanzar, anhelos que quieres hacer realidad. Pero el propósito no tiene que ver con eso. El propósito nunca te va a servir a ti, siempre le servirá a los demás. Entonces, ese es un buen punto de partida. Tu propósito debe servirle al mundo. Ahora, la forma en que hagas tu servicio, la forma en que cumplas con tu propósito, es algo que lo irás descubriendo y estará determinado por las cosas que te movilicen. Analicemos, por ejemplo, la vida de Nelson Mandela y cómo cumplió su propósito. Lo que lo movilizó fue la violencia que recibía su gente por el racismo que había en su país, así que encomendó su vida a una causa mayor que él mismo. Cumplir con su propósito no lo llevó a tener el sueño americano que todos persiguen hoy. Cumplir con su propósito lo llevó a prisión por 27 años en una isla. 27 años en los que no permitió que su llama se apagara, y se mantuvo preparándose para el día que pudiera volver a luchar por aquello que lo movilizaba. Finalmente lo logró hacer grandes cambios en su país y su legado vive aún después de su muerte. ¿Ves? Eso es un propósito. Fíjate la diferencia. La corriente individualista que te empuja a buscar validación te lleva a servirte solo a ti mismo, a perseguir un montón de cosas efímeras que son aún más pasajeras que el humano mismo en este mundo. Estas preocupaciones te llevan a una ansiedad, a cargar un peso innecesario y a la frustración y a la tristeza de no poder alcanzar las expectativas que el mundo te insistió a ponerte. ¿Desde cuándo podemos medir una buena vida a base de lo que se puede mostrar en redes? ¿No te parece patético que algo tan intransigente defina nuestras preocupaciones? Por otro lado, el tener un propósito te motiva a salir de tu individualismo, te empuja a conectar con las personas, con su dolor, promueve el sentirte útil por una causa mayor a ti, y a diferencia de lo otro, donde te llenas de ansiedad y frustración hasta obtener aquello que tanto anhelas y que crees que cambiará tu vida. Con el propósito no hay excusas. Se puede cumplir el propósito y tener sus beneficios sin necesidad de algo externo. Siempre se puede hacerle el bien a alguien. Hay tantas formas de hacer bien a otra persona que no hay excusas. El que tiene y le duele el hambre de otra persona puede proveer alimento, ropa y tantos bienes que carecen la mayoría de la población mundial. Y para los egoístas que usan la pobreza como excusa para no ayudar a nadie, el clásico "yo no puedo ayudar a nadie porque no tengo recursos ni para mí", frase que solo muestra la bajeza de su espíritu. Si no hay recursos materiales, a lo mejor hay tiempo. Y me atrevo a decir por mi diario andar cumpliendo mi propósito, que hay muchas más personas que más que algo material necesitan una compañía, alguien que los escuche y alguien que esté ahí. No hay excusas para no ayudar a alguien. Las excusas las encuentra quien no quiere hacer nada. Hasta Mandela, encerrado en una isla, encontraba formas para servirle al mundo. Ayudaba a otras personas, les daba alimento, les compartía sus reflexiones, les daba ideas a que aferrarse para que no sucumban a la desolación. Aún a los guardias que lo violentaban para que se diera por vencido, él lo trataba con un respeto y cariño que le dejaba una muestra de lo que es un hombre cuando no permite que el rencor se apodere de él. Mi querido capitán, capitana,
Con el tiempo encontrarás esa razón que te moviliza, que te enciende. Mientras tanto, sirve a las personas una a la vez. Cumple con tu propósito una persona a la vez. Y por favor, no malinterpretes el mensaje. Este no es un mensaje en contra del progreso, sino uno que te invita a poner tus prioridades en orden. Yo tengo un sueño y trabajo todos los días para hacerlo realidad. Pero aunque lo logre o no, eso no le da sentido a mi vida. Mi propósito es mi prioridad. Teniendo eso en el lugar correcto, puedo enfocarme en mis metas y anhelos sin el temor de que estos me terminen consumiendo. A mi vida la define algo mucho más elevado que solo mi paso por esta tierra. Por ello mi estado de ánimo no está regulado por lo que este mundo valora, sino por mi propia elección de vida y aquello a lo que yo le doy valor. Déjame darte algunas otras razones por las cuales deberías elegir servir a otros y no solo a ti. Hay una clara relación entre la felicidad y el dar a los demás. Estudios han demostrado que la generosidad activa la liberación de dopamina, un neurotransmisor asociado con la felicidad y la recompensa, así como los beneficios en un aumento de la sensación de conexión social y de comunidad. Los estudios también comprueban que la generosidad ayuda a reducir el estrés y la ansiedad. Y aún más importante, servir a otros proporciona un sentido de propósito y significado. Un estudio de la Universidad de Harvard encontró que las personas que donaban dinero a los demás experimentaron una mayor sensación de felicidad que aquellos que solo gastaban el dinero en sí mismos. Otro estudio realizado por la Universidad de California encontró que las personas que realizaban actos de generosidad experimentaron una mayor sensación de bienestar y felicidad. Un estudio de la Organización Mundial de la Salud encontró que las personas que ayudaban a los demás experimentan una mayor satisfacción con la vida. Mi capitán, quiero que seas consciente que estos datos que te estoy dando se contraponen con todo lo que te dije al principio. Mientras que en un lado tenemos al individualismo exacerbado por el auge de las redes sociales, alimentando la cultura de la comparación y la búsqueda del reconocimiento social, que según estudios que te mencioné al principio del video, ha promovido una mayor desconexión entre las personas, a un sentimiento de aislamiento y al aumento de la depresión y la ansiedad. Todos estos factores hicieron que tengamos una sociedad más fría, más frustrada con la vida, más infeliz, con estados de ánimo sujetos a factores externos, una sociedad más egoísta. Los estudios demuestran que los alumnos de universidades de hoy son mucho más egoístas que los alumnos de los años 80. Y todo esto solo parece ir en aumento con la propagación de modas y contenido superfluo que solo proporciona estímulos sin relevancia en una avalancha adictiva que ya esclaviza a las nuevas generaciones. Esto es el ser humano predispuesto a saciarse a sí mismo. Por otro lado, en las antípodas, adoptar una actitud generosa en la vida ha demostrado producir los efectos contrarios al creciente yoísmo en la sociedad. Ser generoso y darle un sentido a la vida más elevado que las patéticas preocupaciones del humano moderno. Abrazar un propósito de vida que comienza por servirle al mundo parece ser la cura a esta peste de la cual todos estamos infectados. Escapar de la depresión y la ansiedad, o por lo menos combatirla, con un propósito y una vida con sentido, es un buen principio para comenzar a ser libre de la oscuridad que se cierne sobre la sociedad. Bien lo dijo el buen Jesús, más bendito es dar que recibir. Y esta es una conclusión a la que han llegado muchos grandes pensadores en diferentes periodos de la historia. Mi capitán, elige salirte de la corriente y escribir tu propio camino. Rechaza aquello que la sociedad dice que es valioso y comienza a decidir tú lo que tendrá valor en tu vida. Créeme que no te arrepentirás de abrazar un propósito más grande que ti mismo. Será un camino difícil, pero cuando esa llama se enciende dentro de ti, te llevará a atravesar cualquier infierno con tal de cumplirlo. Si no me crees, mira la historia de Mandela o personajes como Gandhi o Oskar Schindler, quien tuvo todo lo que el mundo hoy desea, una fortuna y estatus, pero eligió invertir todo lo que tenía en salvar la mayor cantidad de vidas judías durante la Segunda Guerra Mundial. Me encanta el diálogo final de la brillante película de Steven Spielberg, La lista de Schindler, donde el protagonista llora desconsoladamente y dice: pude haber hecho más, pude haber salvado una vida más, pude haber vendido algo más para salvar más vidas. Aún después de haberse despojado de su fortuna, él piensa que aún le quedaron cosas que no vendió y que se traducirían en vidas humanas. Esa determinación en servir hasta con lo último de tus fuerzas a otra persona solo ocurre cuando eres marcado a fuego, movilizado tan fuertemente por una causa que cambia tus prioridades por completo. Eso es lo que el mundo necesita recordar, que estamos aquí con un propósito, que no solo existimos y nada más,
que hay un motivo detrás de nuestra existencia y ese comienza con servir al mundo. Para finalizar, mi querido capitán, te regalo una cita del Talmud, la cual se ha convertido en un lema para mi vida. Quien salva una vida, está salvando al mundo entero. ¿Acaso hay una misión más importante que esa? ¿Hay un propósito más digno que este? Yo desde aquí, mi barcaza en medio del mar, te digo, no le temas a una tormenta si ésta te enseña a ser un gran capitán. Hasta la próxima.